Buenas, quiero terminar estos videos introductorios acerca de qué es exactamente el pensamiento crítico. Quiero empezar este particular video con lo que veíamos en el anterior video acerca de lo que sabemos hoy en día acerca del rol de las emociones en nuestro cerebro y en nuestra capacidad racional. Y vuelvo a citar a Stanislav Bajra, que me parece un recomendadísimo autor. Él dice lo siguiente: en definitiva, la razón y la lógica que se encontraría en la parte del córtex de nuestro cerebro, nos hacen humanos y nos diferencian del resto de los animales. Sin embargo, aún somos más emocionales que racionales. Es decir, aunque tenemos capacidades racionales mucho más grandes que otros animales, aún así no podemos decir que somos seres totalmente racionales, somos seres más emocionales que racionales. Entonces, razón o emoción, ni una ni otra. Somos el resultado de una bella interacción entre ambos. Y entender esa bella interacción entre ambos a mí me parece fundamental para entrar a este tema del pensamiento crítico, sobre todo en el siglo XXI, sobre todo hoy en día, ¿no? Abandonemos estas pretensiones no muy realistas de que somos máquinas pensantes, ¿no? De que los temas sobre los que vamos a hablar no nos van a generar, no nos van a apasionar, no nos van a dar miedo, no nos van a dar rabia, no nos va a dar pena. Tengamos en cuenta de que todos estos temas que son controversiales precisamente porque juegan mucho con las emociones. Es difícil hablar de fútbol también, sobre todo en Latinoamérica, porque juega mucho el tema de las emociones. Es difícil hablar de religión porque juega mucho el tema de las emociones. Entonces, cuando hablamos de esos temas controversiales y en el caso de este taller en particular de política, no vamos a avanzar ni a la esquina si no aceptamos que los temas de los que estamos debatiendo nos afectan en nuestra vida diaria, nos afectan en nuestras perspectivas de vida, en nuestras esperanzas de vida, en lo que queremos hacer en un futuro, en lo que queremos para nuestros hijos. Son temas súper complejos y juegan con nuestras emociones. Y cuando entendamos de que el pensador crítico tiene que ser capaz de hacer esa bella interacción entre ambas, de tener una muy buena inteligencia emocional y una muy buena capacidad de armar argumentos lógicos. Cuando se juntan ambas, la lograron, digamos. Entonces, quería aprovechar este video para resumir a todo esto, lo que les he dicho, si existe la razón, si existe la verdad o no existe la verdad. ¿Qué es entonces el pensamiento crítico, ¿no? Para mí es fundamental que les quede estos 3 puntos. Para empezar, el pensamiento crítico no es una habilidad innata, no es algo con lo que todos nacemos y ni bien empezamos a leer y escribir y ya tenemos, digamos, algo de capacidad de armar argumentos lógicos, entonces automáticamente se debería aprender el poquito de nuestro cerebro del pensamiento crítico. No funciona así. Es una habilidad que se cultiva, que se aprende y que se practica, ¿no? Y para explicar un poco mejor de cuál es la diferencia entre que es algo que sabemos de forma innata o una habilidad que se cultiva, me gusta mucho utilizar a mí el ejemplo de, por ejemplo, una gimnasta olímpica, ¿no? Salvo que haya ahorita personas que me estén viendo en este video que sean grandes gimnastas, cuando yo veo a las gimnastas, sobre todo en las olimpiadas, quedo boquiabierta, ¿no? Quedo así súper impresionada con la cantidad de cosas que pueden hacer con su cuerpo y las capacidades que tienen de hacer las cosas que hacen. Es impresionante, ¿no? Por eso es lindo ver, creo que también las olimpiadas es un espectáculo bien interesante porque realmente impresiona lo que pueden hacer estos deportistas. Sin embargo, la mujer que está en esta foto es un ser humano y yo también soy un ser humano. Ella, porque es capaz de hacer las cosas que hace, no es ni más ser humano que yo, ni yo soy menos ser humano que ella, digamos, ¿no? Tenemos exactamente el mismo cerebro, el mismo cuerpo, las mismas capacidades. La única gran diferencia entre ella y yo, por ejemplo, es que ella ha cultivado una habilidad, ¿no? Desde súper pequeñita ha dedicado X cantidad de horas a practicar hasta que pueda hacer eso, ¿no? El pensamiento crítico es lo mismo.
hay gente que puede tener mucha más, digamos, más kilometraje, ¿no? Más experiencia, ha practicado mucho más habilidades de pensamiento crítico, entonces puede hacerlo de una forma más suelta, digamos, ¿no? Si a mí me pones a hacer gimnasia ahorita, va a ser chistoso, digamos, es ridículo porque nunca he practicado, ¿no ve? Sin embargo, ni mi humanidad ni la humanidad de una gimnasta está en cuestionamiento porque yo no pueda hacer gimnasia y porque ella sí. Entonces recuerden que es lo mismo para el pensamiento crítico. Cuando vean que a una persona le cuesta lidiar con sus emociones para temas complejos, cuando vean que una persona no es capaz de armar un argumento totalmente lógico, digamos, de principio a fin y respaldarlo y defenderlo hasta el final, no hay necesidad de burlarse de esa persona, no hay necesidad de creer como, qué inútil, no tiene pensamiento crítico, ¿no? De la misma forma que yo imagino, no se burlarían de mí si es que yo no pudiera hacer unas grandes piruetas que hace una gimnasta olímpica. Se entiende porque saben que yo nunca he practicado. Entonces lo mismo deberíamos hacer con las personas que nunca han practicado pensamiento crítico, ¿no? Estamos todos aprendiendo. Y creo que es fundamental entender que muy poco se ha enseñado pensamiento crítico como tal, aislado, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. No solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Es algo que los educadores a nivel mundial están empezando a reflexionar más de cómo hacemos para que esta sea una habilidad que genuinamente se enseña en las escuelas, se enseña en los colegios, se enseña desde pequeñitos, ¿no? Nosotros somos generaciones que hemos recibido poca o ninguna formación en pensamiento crítico y lo máximo que podemos hacer es como ser autodidactas, ¿no? Entonces, les hago harto recuerdo de esta imagen. Acuérdense siempre de la gimnasta olímpica. Sean amorosos con ustedes mismos cada vez que las emociones le ganen o cada vez de que les cueste armar un argumento lógico. Sean amorosos con ustedes mismos, decir, ok, estoy practicando, recién lo estoy haciendo, tengo 20 y pico, 30 y pico años y recién estoy empezando a hacer esto, así que lo haré de a poco. Sean amorosos con ustedes mismos, pero sean amorosos con los otros también. Cuando se estén peleando en Facebook, cuando se estén peleando en la sobremesa de su almuerzo familiar, cuando estén peleando con sus amigos, recuerden que todos estamos aprendiendo. Todos estamos en este trabajo de algo que no se nos ha enseñado con suficiente énfasis en el pasado. Y precisamente para seguir utilizando este ejemplo de la gimnasta es, ok, si estamos practicando y nos vamos a convertir en las gimnastas olímpicas, pero del pensamiento crítico, ¿qué necesita exactamente? ¿Qué necesitamos nosotros y qué necesita exactamente una gimnasta? Si estamos cultivando esta habilidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos un entrenador, ¿no? Es decir, yo en este taller puedo presentarme como una entrenadora, pero obviamente no soy la única, ¿no? Hay cientos de textos, hay cientos de videos, hay cientos de recursos online, offline, a los que se puede acceder, que te den una guía, ¿no? Es decir, la gimnasta necesita un entrenador, una entrenadora que le diga, estos son los ejercicios, hasta aquí hagas, no hagas más de esto porque te vas a lesionar, practica tantas veces al día y alguien que lo mire y lo observe y vea su progreso, ¿no? Entonces sí, necesitamos una guía. Puede ser un taller como este o puede ser libros de texto. Pues hay un sinnúmero de opciones, ¿no? Sin embargo, la gimnasta y su entrenador solitos en el mundo no llegarían muy lejos. Necesitan una comunidad. Necesitan una comunidad de otras gimnastas, necesitan una comunidad de otros entrenadores, de muchas personas que se dediquen, digamos, a la gimnasia, que hagan competiciones, que abran gimnasios juntos, que practiquen juntos, que puedan como acompañarse en el proceso. Y eso es súper importante porque el entrenador, como les digo, lo podemos tener, podemos buscar online, tenemos esta taller ahora, hay varios recursos, sobre todo hoy en día. Pero tenemos una comunidad, es decir, cuando yo quiero, no sé, digamos, sale una noticia sobre las vacunas que me ha dejado pensando, tengo con quién hablarlo y que sé que no se va a burlar, que no va a intentar utilizar, digamos, mis dudas para hacerme sentir peor, que yo no sienta vergüenza en decir, oye, de repente he empezado a tener estas dudas o he empezado a investigar sobre este tema de tal lado.
tenemos una comunidad en quien nos podamos apoyar para hablar de estos temas. Y aquí mi consejo es, búsquenla. No viene solita, digamos, ¿no? Es como, de alguna manera, si yo quiero ser basquetbolista, gimnasta, cantante, guitarrista, lo que sea, hay una comunidad de personas que se dedican a hacer eso y en quienes puedo confiar, pero con el pensamiento crítico eso no es tan claro, ¿no? Entonces busquen en sus amigos, busquen en sus familiares, busquen en las personas cercanas a ustedes una comunidad con quien puedan practicar estas habilidades, en donde se sientan seguros. Es decir, ok, debatamos este tema sin que nadie se enoje ni nadie levante la mesa y la bote, digamos, ¿no? Generar comunidad es súper importante. El otro término es hábitos saludables. Un deportista, digamos la gimnasta, va a tener que seguir una dieta concreta, necesita controlar su peso, ¿sabe? Y además, digamos, la dieta que tiene una gimnasta va a ser súper distinta a la dieta que va a tener un levantador de pesas, digamos, ¿no? Ambos son buenos deportistas, pero tienen dietas distintas. Para nosotros también es súper importante tener hábitos saludables y dietas concretas, ¿no? ¿Qué consumo online? ¿Qué consumo en la televisión? ¿Qué consumo en los periódicos? ¿Estoy consumiendo información basura? ¿Estoy consumiendo información falsa? ¿Estoy consumiendo información que tal vez no es falsa, pero está redactada de tal forma como para hacerme, para manipular mis emociones que tengo que aprender a controlar? ¿Está, digamos, dirigida solamente a hacerme enojar o hacerme sentir súper feliz? ¿O realmente me está informando? Creo que la dieta y los hábitos en términos de pensamiento crítico tienen mucho que ver con la información que consumimos, con los libros que leemos, con qué alimento le estamos dando a nuestro cerebro para que piense, ¿no? Ahí es súper importante evitar todo lo que es chatarra, ¿no? Así como la gimnasta tiene que evitar comida chatarra y comida que no sea saludable para ser una buena deportista, nosotros tenemos que evitar todo lo que es chatarra. Fake news, trolls en las redes, digamos, ciertos outlets de noticias que al tiro nos damos cuenta que redactan las noticias de cierta manera para generar ciertos efectos, ¿no? Tenemos que cuidar mucho con lo que estamos alimentando nuestro cerebro. Y finalmente, infraestructura. La gimnasta necesita ir a un gimnasio, ¿no? Necesita tener 4 o 5 aparatos en los cuales pueda practicar sus acrobacias una y otra y 10,000 veces hasta que le salgan bien, ¿no? Yo creo que la infraestructura para nosotros, como pensadores críticos, pasa por tener un buen internet, donde podamos acceder a esos buenos hábitos saludables, a buena información. Pasa por tener una red de bibliotecas gratis, accesibles, donde tú puedas ir y sacar el libro que me interesó leer sobre Stanislav Bachrach, entonces puedo ir a la biblioteca más cercana y prestarme un libro. Esa es un poco la infraestructura para nosotros. ¿Cómo es mi acceso a este tipo de cosas que necesito para ser una buena pensadora crítica, un buen pensador crítico, ¿no? Y ahí creo que quisiera que, digamos, nos concienticemos todos un poco que cuando se piden bibliotecas, que cuando se piden espacios públicos de educación, no se está simplemente pidiendo un lujo, ¿no? Se está pidiendo lo mínimo básico fundamental que necesitamos para poder interactuar con otras personas en los tiempos que corren, ¿no? Es mucho más allá de que simplemente a la gente que le gusta leer o a la gente que le guste el mundo intelectual. Tiene que ver con qué tan buenos ciudadanos podemos ser. Entonces, el exigir estos espacios a nuestros gobiernos locales, municipales, centrales, inclusive regionales, es súper, súper importante. Con esto los dejo y ya pasamos a los siguientes videos con los siguientes temas. Superamos la parte introductoria y entramos directo a materia. Un gusto.